enviar. Miren qué lento que va esto. Bien, copiar. Y acá lo vamos a pegar. Entonces, ahí está. Ahí ya en el chat, ¿sí? Ya les dejé el formulario de presentismo para que vayan dando el presente. Bueno, ahora sí, voy a presentar pantalla y vamos a empezar con el tema de hoy, que es dinámica, ¿sí? Esperen que esto está muy lerdo hoy, está todo muy lerdo. Debe ser porque mi señora también está en una clase en vivo. Y bueno, cosas que pasan. ¿Se ve ahí? No, todavía. No. Esperamos un rato. Ahí está queriendo. Ahí está queriendo, ahí va queriendo. Bueno, no hay problema. Sí, ahí sí. Bien, ahí buenísimo. Entonces, hoy vamos a empezar con el tema dinámica, como dice acá. Entonces, para que entendamos dinámica, ¿sí? Es básicamente la parte de la física que estudia el porqué de los movimientos de los cuerpos, qué los generan, ¿está bien? Entonces, acá en esta parte de qué genera un movimiento, tenemos lo primero y más importante, que es la fuerza, ¿sí? Hubo un científico que estudió mucho el tema de la fuerza, que fue... Uy, esperen que alguien quiere entrar y me va a complicar para compartir. Y vamos. Ahí está. Seguimos acá. ¿Y qué fue ese científico? Fue Isaac Newton, ¿sí? Lo que comprobó Isaac Newton, fueron varias cosas lo que comprobó Isaac Newton, pero de lo que empezó a comprobar él, lo que empezó a hablar, es algo que vamos a conocer y que vamos a ver ahora, que se llama impulso, ¿sí? Él dijo que los objetos, para moverse, necesitan un impulso. Bueno, perdonen lo grosero de mi dibujo, lo pobre de mi dibujo, por así decirlo, pero acá lo que estoy tratando de representar es un bate de béisbol. ¿Saben lo que es el béisbol? Es un deporte, ¿sí? Donde se golpea con una pelota muy fuerte, muy fuerte, a una pelotita redonda que es de hilo enrollada, forrada en cuero. ¿Está? Miren qué lindos dibujos que le hago para después vender, para poder después vender el Jamboard, la pizarra. Entonces, tenemos una pelotita chiquitita que es de béisbol, ya les digo, y que mientras más fuerte le pego, más impulso va a recibir esa pelotita. ¿Y para qué necesito yo que tenga más impulso? Bueno, sencillo, básicamente el deporte tiene como objetivo, tiene varios objetivos, ¿no? Pero básicamente es hacer ingresar varias personas dentro de algo que se llama casa o home, ¿sí? Y para hacer eso, lo que tengo que hacer es batear esta pelotita lo más lejos que pueda para que las personas del otro equipo la vayan a buscar, ¿sí? Y en ese momento, con esa misma pelota, matan a los jugadores y no permiten que estos ingresen al home. Bueno, la idea es que este deporte se hizo muy popular en Estados Unidos, sobre todo, ¿sí? Que es uno de sus deportes primordiales. Mientras más fuerza mientras con más fuerza yo le pego a la pelotita, mayor el impulso que genero y hago que la pelotita viaje muy lejos, mucha distancia, ¿sí? Yéndose incluso fuera de los estadios, lo que se conoce como home run. Entonces, lo primero que descubrió Newton, o que estudió Newton, fue que esto que estoy hablando acá se llama impulso. ¿Sí? Este ejemplo del que estoy hablando acá se llama impulso. Y ese impulso, vamos a escribir ahora abajo lo que significa, ¿sí? Se puede calcular de la siguiente manera. Si yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, como acá en este caso, hay un contacto, hay una fuerza directa entre el bate y la pelota, y esa fuerza la aplico durante mucho tiempo, yo genero un impulso, ¿sí? Esto fue lo primero que mencionó Newton, que el impulso es igual a la fuerza por el tiempo de aplicación. Entonces vamos a escribirlo eso. Impulso, ¿sí? Depende de la fuerza y el tiempo en el que se aplica esa fuerza. Entonces, para que se entienda lo que estoy diciendo, yo puedo hacer volar la pelota mucho tiempo si le pego con mucha fuerza, ¿sí? Si le pego con mucha fuerza, puedo generar mucho impulso,
o también logrando que estén durante el mayor tiempo posible pegado el bate a la pelota de béisbol. O sea, ¿qué estoy queriendo decir? Imagínense que si en vez de venir la pelota viajando y uno le pega con el bate, coloco la pelota en una superficie, ¿sí? Una superficie plana que permita a la pelota estar estable. Entonces, con un bate simplemente lo coloco detrás de la pelota y durante mucho tiempo le aplico una fuerza hasta que la pelota sale despedida, ¿sí? Ahí lo que voy a aumentar es el tiempo de contacto con la fuerza. De los dos modos, de las dos maneras, lo que estoy generando es un impulso, ¿sí? Y de hecho creo que hay otro deporte que funciona así, como les digo, que es muy parecido al béisbol, ¿sí? Pero que se usan unas tablas, que no me acuerdo cómo se llama este deporte, que no es tanto con la fuerza con la que se le pega, que sí es alta, sino que se genera más tiempo de contacto entre la pelota y ese instrumento que vamos a decir bate, por así decirlo. Entonces, ahí tenemos lo que es el impulso. Ya sabemos que el impulso puede estar generado, entonces, por una mayor fuerza o por un mayor tiempo de contacto de esa fuerza. Vamos a pensar sus unidades. La fuerza se mide en kilogramos, ¿sí? Por metro sobre segundo al cuadrado. Esa es la unidad de la fuerza, ¿sí? Mientras que el tiempo se mide en segundos. Nosotros recuerden que trabajamos con medidas del MKS o medidas del sistema internacional, como quieran llamarlo, y estas son las unidades. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo esto, puedo cancelar este segundo cuadrado con este, quedándome una unidad de impulso igual al kilogramo, ¿sí? Por metro sobre segundo. Esta es la unidad del impulso. ¿Está bien? Ahora, si se fijan, si nos quedamos mirando la unidad, nos damos cuenta que la unidad del impulso depende de una masa, ¿sí? Y de una velocidad. Bueno, esto que están percibiendo acá, también lo estudió Newton, iba a decir Einstein, no sé por qué decir Einstein. Newton, y se dio cuenta de una cosa. Cuando yo genero un impulso, es decir, aplicar una fuerza durante un determinado tiempo, el objeto que recibió el impulso sale disparado, ¿sí? Y sale disparado a una gran velocidad. Pero esa velocidad que adquiere va a depender de otra cosa, ¿sí? No va a depender solo del impulso, sino que también va a depender de la masa. Y entonces a eso Newton lo llamó cantidad de movimiento. Se representa así. Y la cantidad de movimiento va a ser la masa que tenga el cuerpo, en este caso la esferita, ¿sí? Por la velocidad que adquiera. Esto quiere decir que un cuerpo o que distintos cuerpos pueden tener la misma cantidad de movimiento teniendo distintas masas. ¿Cómo sería eso? Y, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo pequeño que viaja a mucha velocidad, tiene mucha cantidad de movimiento, pero también puedo tener un cuerpo grande que viaje a una velocidad mucho menor y tener la misma cantidad de movimiento. Por ejemplo, sería comparar esta pelotita de béisbol con un vehículo andando a cierta velocidad. Los dos van a tener la misma cantidad, pueden tener, no es que van a tener, pueden tener la misma cantidad de movimiento, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el auto tiene mucha masa y poca velocidad en comparación con la de la pelota, y la pelota al revés, tiene poca masa y muchísima velocidad en comparación con la del auto. Entonces vamos a aclarar un poquitito lo que es acá la cantidad de movimiento. ¿Ahora se entiende, gente? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Bueno. ¿Le hago una consulta? Sí. Dice el tiempo que se aplica, digamos, que esté en contacto. ¿Cómo sería? Esa parte no la entendí. ¿Cómo se calcula el tiempo? Dice que la pelota tiene que estar mayor tiempo. En contacto, claro, Sí. en contacto con el bate sería. A ver, ahí te lo explico un poquito mejor. ¿Para qué voy a arreglar acá? Que esto. Ahí está, cantidad de movimiento. Ahí te lo aclaro un poquito. Pero si yo la tiro la pelota, ya, ¿cómo? Digamos, ¿cómo sería? Lori, yo creo que hace referencia a cuánto tiempo uno empuja con el bate y hace ese movimiento. O sea, cuánto tiempo está tocando la pelota el bate en el saque. Claro. Esperen que pongo acá, si veo la cámara. ¿Ustedes me ven ahí la cámara? ¿Ustedes ahí me ven mi cara? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, para que lo entiendas esa parte. Vamos a suponer, al revés, que yo no genero mucha fuerza. Entonces en una superficie plana coloco mi pelotita.
Ella venía preparado con pelotita y todo el profe, qué grande, Anótenlo eso, Qué Bien. grande, profe. Picasso y... Muy bien. Muy Hace bien, todo, muy bien. tiene. Muy bien, profe. ¿Vieron? Entonces, ¿qué sucede? Yo quiero generar mucho impulso, no le puedo pegar muy fuerte. ¿Qué hago? Durante más tiempo arrastro, con lo que sería mi bate, lo arrastro, siga la pelota, me quedó feo, pero bueno. Durante más tiempo voy arrastrando a la pelota. Perdón, profe, se lo ve muy chiquitito, entonces no lo estoy viendo. Está bien. Vos pensá, a ver, pará, voy a dejar de presentar capaz. Ponelo en foco, así cuando yo hablo vos podés ver. ¿Sí? Vos ponelo en foco, tu Meet, entonces cuando yo hable, vos vas a ver mi cámara. Se preparó porque le iba a preguntar seguramente esto yo. ¿Qué cosa? La pelotita, todo. Ah, bien. Tranqui, no se preocupen. Acá va a suceder lo siguiente. Yo le puedo pegar muy fuerte a la pelotita y genero mucho impulso. Si es como dicen ustedes, como dice Nora, ni bien le pego, la pelota sale. Bien, eso es verdad. Pero ¿qué sucede si la pelota está en una superficie plana, colocada así, por ejemplo una parecita, y yo vengo, le apoyo atrás el bate y la empiezo como a empujar? La empujo cada vez más fuerte hasta que en un momento la despido. Generé durante más tiempo la fuerza, ¿se entiende? Que esto no lo van a ver tanto en un deporte de contacto como el béisbol, pero sí lo van a ver, por ejemplo, ¿vieron los trineos esos sobre nieve? En hockey, como el hockey. En hockey, Más que fácil. se desliza Es verdad. mucho la pelota, Es verdad, o en los sí, deportes estos de nieve que les digo yo, de los carritos que uno viene corriendo atrás y se mete adentro, bueno, ahí hacen, durante mucho tiempo generan una fuerza, entonces generan también un impulso alto, porque claro, la fuerza de la persona está limitada, no es que yo le puedo meter toda la fuerza que quiera, no, está limitada por mi cuerpo, por la fuerza que pueda generar mi cuerpo. Entonces, cuando no puedo generar más fuerza, ¿qué hago? Genero más tiempo de contacto entre la fuerza y el objeto. Y ahí aumento el impulso. ¿Queda claro? Ok, ahora sí. Cuando dijeron de hockey, ahí más o menos ya está. Claro, porque en el hockey se arrastra la pelota, ¿viste? Que generalmente yo le puedo pegar con todo, o puedo arrastrar la pelota y la suelto. Se despide sola la pelota. Gracias, Lara, igual también. Muy bien el ejemplo, ¿eh? Puntito más. Bien, vamos a ir presentando. A ver, ahora tengo que volver a presentar. Seguimos acá entonces. Bien. Estamos acá entonces, ¿sí? ¿Se ve ahí? Todavía no, profe. Todavía no se ve. Ahí va queriendo. Profe, me ¿Va? dice lo... Profe, disculpe. Sí. P es igual a masa por velocidad. La P, Sí. me podría decir que justo no escuché esa parte. Cantidad de movimiento. No es una P. Es como una P, pero acostada y sin cerrar. Ah, ok. Y significa... ¿Ya lo terminaron de matar? Ahí está. Y significa cantidad de movimiento, ¿sí? Es el producto del resultado. Mirá lo que puse acá. No sé qué puse. ¿Qué lo tiro? Se entiende, profe, se entiende. No se Entiende, ¿no? Es muy viernes. Está bien, no pasa nada. Pero vamos a ponerlo bien, así después yo esto se los comparto y ustedes lo pueden... Pero... Lo pueden leer y todo. El dibujo lo hizo bastante bien, ¿eh? Sí, ¿estoy aprobado? ¿Estoy aprobado por el dibujo? Bueno. Sí, Bien. profe. Picasso un poroto, profe. La verdad que la parte esa del golpe quedó fantástica ahí. No me lo hubiera imaginado. Vamos acá. Fíjense, la cantidad de movimiento también se va a medir en kilogramos y la velocidad que adquiere un cuerpo se va a medir en metros sobre segundo. ¿Se dan cuenta? Acá ya está lo mismo que habíamos dicho antes. Tanto el impulso como la cantidad de movimiento se miden en las mismas magnitudes. Esperen que alguien quiere ingresar. Franco Sanes. Ahí está. Buenas tardes, Franco, ¿cómo te va? Seguimos acá. Entonces, fíjense que tanto el impulso como la cantidad de movimiento van de la mano. Y si yo no estuviese muy atento, podría pensar que estoy calculando cantidad de movimiento y en realidad estoy hablando de impulso, o al revés. Estoy calculando un impulso y en realidad estoy hablando de cantidad de movimiento. Bueno, esto se soluciona de la siguiente manera. Es decir, no es que se soluciona, sino que Newton se dio cuenta de lo siguiente. Fíjense qué sucede si nosotros igualamos. Es decir,
si decimos que el impulso, ¿sí?, que generamos nosotros, o una máquina o lo que sea, es igual a la cantidad de movimiento. Es decir, ¿qué sucede cuando el impulso es igual a la cantidad de movimiento? Estamos diciendo básicamente que el impulso que yo genero se transforma todo en cantidad de movimiento. Y entonces vamos a reemplazar, en vez de poner impulso, vamos a poner sus valores, es decir, su fórmula. Fuerza por tiempo, ¿sí?, va a ser igual a masa por velocidad. Bien. Ahí ya igualamos las dos ecuaciones, cantidad de movimiento, lo igualamos con impulso, ¿sí?, al revés, impulso lo igualamos con cantidad de movimiento, y fíjense, esta fórmula, por ahí a ustedes no la vieron nunca, por ahí no les parece muy común, pero en realidad la vieron de otra manera. Fíjense que yo este tiempo que está acá multiplicando, lo quiero sacar de acá, y lo voy a pasar al otro lado del igual, para calcular, por ejemplo, la fuerza. Entonces eso me quedaría algo así. Diría que fuerza es igual a la masa, ¿sí?, por la velocidad, dividido el tiempo. Dividido el tiempo, tal cual, así. Pero este aquí, no sé si se dan cuenta ustedes ya, que cuando hablamos de velocidad sobre tiempo, ya habíamos hablado en cinemática de velocidad sobre tiempo, variación de la velocidad sobre unidad de tiempo. ¿A qué era igual esto? La variación de la velocidad. Y lo voy a poner de otra manera. Voy a decir velocidad final. Aceleración. Aceleración, exacto. Menos velocidad inicial sobre tiempo. Esto es igual a la aceleración. Entonces, quiere decir que yo acá puedo, para simplificar esta ecuación, en vez de hablar de velocidad sobre tiempo, esperen que alguien quiere entrar. Ahí está Luis. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo te va? Entonces, fíjense que mi ecuación, y acá sí, ustedes ya la conocen, me queda fuerza es igual a masa por aceleración. Que la vimos un poquito cuando hablamos de la fuerza. Yo les dije, esta ecuación es la ecuación de fuerza, ¿sí? Y que es la ecuación que se supone, dicen los libros, descubrió Newton. Bueno, o que expresó Newton. Newton nunca expresó esto. Lo que Newton expresó fue la igualdad de la cantidad de movimiento con el impulso. Es decir, igualó el impulso y la cantidad de movimiento y llegó a esto. Entonces, fíjense una cosita. Y acá vamos de nuevo. La masa nosotros la medimos en kilogramos. ¿Está? Llegamos de vuelta al Newton, entonces. Claro. Y la aceleración la medimos, en realidad vos acordate que cuando Newton lo estudiaba, ¿sí?, no existía la unidad de Newton. Existía esto. ¿Está bien? Que era la unidad de la fuerza. Esta era la unidad de la fuerza, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Pero en honor a Newton, que estudió durante toda su vida casi a las fuerzas, a esta unidad hoy la conocemos con el nombre de Newton. ¿Está? De acá sale. De como decirle, como consagrar a Newton por su investigación, decirle, bueno, che, todo lo que vos trabajaste que era la fuerza, ¿sí?, en honor a vos, a esta unidad le vamos a llamar Newton, que se representa con la N mayúscula. ¿Está bien? De ahí sale la primera unidad que ustedes estuvieron trabajando cuando hicieron el sistema de fuerzas, que era el Newton. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y que sale de igualar el impulso y la cantidad de movimiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Bueno, perfecto. Sí, sí. Qué bueno que me entiendan así. Ahora, esto también ya lo había dicho. Cuando Newton entonces estudió la fuerza, estudió la cantidad de movimiento, el impulso, ¿sí? Nunca expresó esto de que cuando nosotros aplicamos una fuerza se produce una aceleración, lo expresó de otra manera, sino que él expresó que cuando aplicamos una fuerza durante un determinado tiempo, generamos en el cuerpo, en un cuerpo con masa, una variación en la velocidad. Básicamente lo dejo así, pero hoy lo entendemos como esta ecuación que puse acá. Fuerza es igual a masa por aceleración. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de la aceleración. La aceleración, como ya dijimos, ¿está bien?, es una variación de velocidad sobre unidad de tiempo. Pero hay una aceleración muy conocida, que es G, que es la aceleración de la gravedad de la Tierra. Esta aceleración tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y se dice que es una constante.
Vamos a explicar un poquitito por qué. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración de la gravedad de la Tierra, o mal llamada fuerza de gravedad, ¿sí? Es una aceleración que atrae a todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. ¿Está bien? Si yo tengo la Tierra acá y la hago media geoide, porque en realidad es geoide, ahora después vamos a entender por qué es geoide también. Bueno, no sé si ahora, pero lo vamos a entender después. Y lo que sucede es que todo cuerpo, esté donde esté, es atraída hasta este centro de la Tierra. ¿Está bien? Hasta acá. Entonces, vamos a pensar un poquitito. La Tierra es geoide, no porque sea geoide, sino porque la Tierra se encuentra en movimiento, eso ustedes lo saben. Tiene 4 tipos de movimiento. Tiene un movimiento sobre su eje, que se llama rotación. Tiene un movimiento alrededor de la Tierra, alrededor del Sol, que se llama traslación. Y tiene 2 movimientos más, que se llaman nutación y precesión, que esos no me interesan ahora. Así que son movimientos para corregir el giro de la Tierra alrededor del Sol, porque si no seguiría de la órbita. Porque recuerden que la Luna no viaja, la Tierra no viaja sola, sino que tiene ahí a su satélite, la Luna, que también va modificando su gravedad. Entonces, para corregir esos movimientos aparecen la nutación y la precesión. Pero bueno, no importa. Vamos acá solamente a la fuerza de rotación. Esa fuerza de rotación es una fuerza centrífuga. ¿Sí? Cuando yo digo fuerza centrífuga, lo más común que conocen ustedes es el centrifugador, el coinor, el famoso coinor, que yo le pongo la ropa, lo hace girar en forma circular y saca toda el agua, o la gran mayoría del agua que contiene. ¿Sí? Esas fuerzas centrífugas tienen la capacidad de deformar los cuerpos. Si yo coloco algo no muy rígido dentro de un centrifugador, ¿sí? Y lo hago girar, se expande hacia los costados. Lo mismo le pasa a la Tierra. La Tierra tiene esta forma geoide, se cree que tiene esta forma geoide, por culpa de la fuerza centrífuga. Si desapareciera esa fuerza centrífuga, la Tierra sería completamente redonda, esférica. Entonces, vamos al ejemplo en que la Tierra es completamente esférica. ¿Sí? Si la gravedad es una aceleración que atrae a los cuerpos hacia el centro de la Tierra, y la Tierra es completamente esférica, esté donde yo esté, la distancia que tiene que recorrer el cuerpo para llegar al centro de la Tierra es siempre la misma. Es una constante, porque el cuerpo es completamente esférico. Bien, es por eso que se dice que el valor de la aceleración es no el valor, sino que se dice que sea constante, porque se considera la Tierra completamente redonda, ¿sí? Sabemos que esto no es verdad, pero ya dijimos que es por culpa de las fuerzas centrífugas. Entonces, puede haber una variación en la aceleración en lugares ubicados en el ecuador, por ejemplo, que es donde la Tierra es más ancha, y una pequeña diferencia en los polos, donde la Tierra es más plana, vamos a decir, pero es muy poca, no llega a mover tanto este valor de aceleración. ¿Y qué significa este valor de aceleración? Significa que todo cuerpo que se encuentra en caída, ¿sí?, sufre una variación de su velocidad de 9,8 metros sobre segundo por cada segundo que transcurre. Quiere decir que si yo suelto un objeto, desde la distancia que sea, no importa acá la distancia, va a tener inicialmente una velocidad 0. Esto ya lo vieron con caída libre y tiro vertical. Va a tener una velocidad inicial 0. Al primer segundo de estar viajando va a tener una velocidad de 9,8 metros sobre segundo. Al segundo segundo va a tener una velocidad de 19,6. ¿Sí? Y así sucesivamente. Por cada segundo que pase, va a ir aumentando la velocidad 9,8 metros sobre segundo. De ahí esa aceleración. Eso ya fue medido, fue comprobado. También por eso decimos que es una constante. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo quiero calcular una fuerza, ¿sí?, donde la aceleración es g, es decir, m por g, lo que yo obtengo acá va a ser una fuerza, obvio, seguro. Pero esta fuerza ya no se llama, no es cualquier fuerza, es como una fuerza muy específica. Y esta fuerza recibe el nombre de peso, ¿está? Que es lo que nosotros ya estuvimos trabajando también. Entonces el peso siempre va a ser la masa de cualquier cuerpo multiplicada por G. Y esta fuerza tiene una única dirección. La fuerza peso tiene siempre dirección hacia, no digamos hacia abajo, digamos hacia el centro de la Tierra. El peso siempre se dirige hacia el centro de la Tierra. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Buenísimo, Sí, sí. perfecto.
Entonces ya empezamos a entender algunas cosas un poquito más. Ya lo veníamos trabajando, pero ahora lo vamos analizando un poquitito más. Entonces ya sabemos que lo que nos mantiene unido a la Tierra, ¿sí? Es una fuerza, pero no es la fuerza de gravedad, es la fuerza peso. En realidad, si quisiéramos decir fuerza de gravedad, tendríamos que decir fuerza peso. La fuerza peso sería la verdadera fuerza de gravedad. Esperen que alguien quiere entrar. Ahí está, Isaías. Buenas tardes, ¿cómo le va, Isaías? Bien, esta sería entonces la verdadera fuerza de gravedad, el peso, no G como se cree coloquialmente que el G es la fuerza de gravedad, sino que el G es una aceleración y que toda masa afectada por esta aceleración es la fuerza peso. Bien, hasta acá todo lindo, todo bonito, pero Newton no se quedó solo con esto, siguió estudiando mucho las fuerzas, y encontró 3 leyes. Entonces vamos a poner, o descubrió 3 leyes, vamos a decir. Y acá vamos a entonces hablar un poquitito de las leyes de Newton. Yo creo que las había mencionado también, ¿no? Se las había mencionado muy por arriba, ¿o no? Sí, muy por arriba. No me acuerdo. Muy por arriba las mencioné, sí. Entonces vamos a las leyes de Newton. No sé por qué esto no queda en mayúscula. No me gusta que no quede en mayúscula. Profe, Sí, una consulta para ver si me queda claro. Entonces, cuando yo hablo de peso, de peso corporal, por ejemplo, yo no peso 50 kilos. En realidad peso 400 y pico de newton, ¿sería así? exacto. Ese sería tu verdadero peso. Lo que vos... Ok, es la masa lo otro. Lo otro es la masa, pero si vos le decís a cualquier persona, mi masa es de 45 Sí, no, no. kilogramos, se te van a reír. Sí, ¿Sí? Porque no lo Ok. entendemos así coloquialmente, pero sí, es como vos decís, tu peso perfecto. es tu masa multiplicada por G, y lo que decimos peso en realidad es nuestra masa. Ok. ¿Está? Bien, perfecto. Vamos a las leyes de Newton, entonces. Newton en su estudio descubrió 3 leyes. Esas leyes van a ser principio de inercia. Principio de acción-reacción. Vamos por orden. Y ahora voy a explicar qué es cada uno. Principio de acción-reacción. El principio de acción-reacción dice que todo cuerpo que recibe una fuerza, ¿sí?, devuelve una fuerza de igual dirección, de igual intensidad, pero de sentido contrario. Básicamente lo que está diciendo es lo siguiente. Vamos a poner acá. Cuando yo hago una fuerza hacia allá, y vamos a suponer que esta fuerza tiene F1, vamos a poner, igual 10 newton. ¿Está bien? Fíjense que la fuerza, yo no lo puse en el ángulo, pero es casi horizontal. Vamos a decir que es horizontal. Va a suceder que ni bien haga esto yo en cualquier parte que lo haga, va a suceder, se va a aparecer una fuerza de igual intensidad, es decir, es una fuerza igual. Es igual la fuerza que hago. Va a aparecer una fuerza 2 de 10 newton también, de igual dirección, pero sentido contrario. Fíjense que las dos son horizontales, por así decirlo. ¿Por qué le puse 20 newton? Estoy diciendo una cosa y me desmiento con lo que escribo. Una fuerza 2 de 10 newton. ¿Tá? Entonces, ¿qué sucede? Siempre que aplicamos una fuerza, y no necesariamente tiene que ser una fuerza de contacto, siempre que existe una fuerza, va a haber una fuerza que se contraponga a esa, una fuerza contraria, ¿sí?, que tiene la misma intensidad y tiene la misma dirección, pero el sentido contrario, ¿sí?, que se opone a esa fuerza. Esto es lo que se llama principio de acción-reacción. Y esto explica muchos fenómenos, como por ejemplo, si yo me apoyo contra la pared y hago fuerza contra la pared, esa pared parece que me hace una fuerza y me termino moviendo yo, en vez de moverse la pared. La lógica es, o no sé si es la lógica, pero lo que se me ocurre a mí hoy preguntar, y a muchos se le ocurre, es ¿cómo es posible que si siempre aparece una fuerza contraria, un cuerpo se termine moviendo? Bueno, esto es sencillo. Cuando yo aplico fuerza sobre la pared está imposibilitada de moverse. En cambio, yo no. ¿Es un rebote, profe? ¿Cómo? ¿Como un rebote? ¿Es como un rebote? Es un rebote y en realidad no importa si el cuerpo tiene vida o no, porque muchos piensan que tiene que ver con que un cuerpo tenga la intencionalidad de hacer la fuerza. No, no tiene que ver con eso. Es una fuerza contraria, ¿sí?
Es una fuerza contraria que aparece siempre. Así como está la fuerza peso, por ejemplo, la fuerza peso dijimos que es siempre para arriba. Perdón, siempre para abajo. Esta es la fuerza peso, ¿no? ¿De quién? De cualquier cuerpo. Esa es la fuerza peso. Ah, pero la fuerza peso no tiene contraria. Sí que tiene contraria. Tiene una fuerza contraria que se llama fuerza normal. ¿Sí? ¿Y quién la hace? Y la hace el cuerpo en el que estés, hace la fuerza normal. Esta se llama fuerza normal. Y es la, vamos a decir, sería la reacción de la fuerza peso. La acción sería el peso, la reacción sería la fuerza normal. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, esto, cuando lo empezamos a analizar, no nos entra tan fácil en la cabeza, hasta parece medio ilógico, porque teniendo en cuenta esto, yo puedo demostrar o justificar cosas que parecen ilógicas, como por ejemplo decir que una hormiga, una simple hormiga, puede hacer una fuerza de 50 newton, por ejemplo. ¿Sí? 50 newton, para que tengamos una idea, sería como levantar 5 kilogramos, aproximadamente. ¿Sí? Una hormiga puede levantar 5 kilogramos y no tiene que ver con las proporciones, que me dicen, ah, sí, porque la hormiga puede levantar 7 veces su cuerpo. No, estoy hablando de una sola hormiga. Puede levantar, y ahí está la macana. Cuando digo levantar, ¿puede hacer una fuerza de 5 kilogramos? Imagínense mi hormiguita acá. Sí, yo tengo acá la hormiga. No me va a quedar muy bien, pero no importa. Aunque se entienda el dibujo, me alcanza. Tengo la hormiga con sus antenitas ahí. Sus 6 pares de pata, sus 3 pares Estamos de pata. mejorando, profe, ahí con Vamos los mejorando. gráficos, bien. Bien, bien. Esta simple hormiga que está caminando ahí por la tierra muy feliz. No se estaba riendo, esas eran las mandíbulas, pero bueno, quedó como que se está riendo. Esta hormiga, ¿puede hacer una fuerza de 50 newton? ¿Se entiende la pregunta? ¿Puede hacer ¿Qué piensan? Que sí. En realidad sí, pero Acorde a su peso. no acorde a su peso. Según esta ley de principio de acción y reacción, imagínense lo siguiente. Si yo diseño una pesa de 5 kilogramos, ¿está bien? Que termina en punta. Esta pesa termina en punta, tiene 5 kilogramos, es decir, es un peso, un cono. ¿Sí? ¿Puedo hacer un cono de 5 kilogramos? Sí, tranquilamente. Y lo apoyo sobre la hormiga. ¿Se entiende? Es decir, pongo el conito ahí. Y justo en la punta del cono, coloco a mi hormiga. Vamos a agrandar un poquitito, así dibujo un poco más. Justo en la punta del cono, acá, sitúo mi hormiga. ¿Está bien? ¿Quién está sosteniendo esos 5? Porque ¿qué le va a pasar a la pesa? ¿Qué le va a pasar a toda pesa cuando yo la suelte? Cae. Va a caer, Para listo, abajo. ¿sí? Se va a caer para abajo por culpa de la gravedad, ¿está bien? Pero justo entre la pesa y la tierra está la hormiguita acá. Quedó aplastado. Y sí, seguramente hasta se muere, ¿sí? Pero yo no pregunté si estaba vivo o si estaba Pero muerto. esa es negra, la hormiga atómica. Está claro. Era una hormiga atómica. No, pero la hormiga atómica era roja, che. Bueno, entonces piensen un cachitito. ¿La hormiga se va a morir? Sí, va a quedar aplastada, obviamente. Pero no importa. Sí, pobre, los que cuidan los animales van a decir, che, pobrecita, mataste una hormiga. Pero se cumple el principio, teniendo en cuenta el principio de acción-reacción, la que está haciendo la fuerza para mantener esta pesa es la hormiga, no la tierra. No importa que esté muerta, porque nosotros tratamos de responder que la fuerza la generan, que tiene que ver con la voluntad, que yo quiero hacer la fuerza. La hormiga no quería hacer la fuerza, y de hecho murió por soportar ese peso de 5 kilogramos, pero como Pobrecita. se remurió, pobrecita, bueno, cosas que pasan. Pero como está entre la tierra y la pesa, ¿sí? Es la hormiga la que genera la fuerza normal en este caso. Porque recuerden, la fuerza peso es de un cuerpo atraído por la gravedad. Y la fuerza normal es del objeto donde está apoyado ese cuerpo de masa que es atraído por la gravedad. En este caso, la hormiga. ¿Se entiende? Entonces,
pensándolo del principio de acción y reacción, hay muchas cosas que nos suenan ilógico, pero en realidad es así. Uno dice, bueno, no, pero la está haciendo la fuerza, la Tierra la está haciendo la fuerza, no la hormiga. No, la está haciendo la hormiga, porque la pesa está apoyada sobre la hormiga, ¿sí? No tiene que ver con la voluntad, no tiene que ver con la capacidad. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, si no hubiese tierra? Si yo apoyo la pesa en la hormiga y las libero en el espacio. ¿Quién va a estar soportando a la fuerza esa? Bien, ahí queda mucho más evidente que el que está haciendo esa fuerza es la hormiga. ¿Se entiende? Y de hecho, si la hormiga se moviera un poco, ¿sí? Impulsaría a esa pesa. Imagínense en el espacio, y en el momento en que todavía no se murió, vamos a hablar de un lugar sin gravedad, está la hormiga ahí flotando con la pesa encima, donde la hormiga se mueve un poquitito y genera una fuerza superior, ¿sí? La pesa también va a generar una fuerza para abajo, y esto va a hacer que se separen tanto hormiga como pesa. ¿Entiendes? Se va a generar un impulso y se van a ir separando, cada uno por su lado. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, es el principio de acción-reacción. Pero consulta, profe, pero las fuerzas son iguales. Las fuerzas son iguales, claro. Que después mate o no a la hormiga es otra cosa, ¿sí? Pero las fuerzas son iguales. Lo único que tienen distinto es el sentido. Perfecto. ¿Está? Bien. Este principio, fíjense que este principio de física es medio complicado. ¿Por qué es medio complicado? Imagínense que yo soy un abogado que me baso solamente en las leyes de física. Y entonces viene un tipo y me encaja una piña. ¿tá? Entonces yo lo voy a denunciar porque me agredió, me pegó. Entonces yo voy y le digo al juez, mire, me pegó él una piña, dice acá se puede ver en mi ojo morado que él me pegó la piña. Entonces este abogado que se basa en las leyes de la física diría, no, eso es mentira, es difícil de comprobar porque yo podría decir que vos le pegaste un carazo en la mano. Es decir, parece chiste, ¿no? Pero en realidad si nos basamos en las leyes de principio de acción y reacción, cuando el sujeto me pegó la piña, mi cara también le ejerció una fuerza en la mano. ¿Está bien? Y de hecho, el tipo podría decir, fíjate que mi defendido tiene lastimaduras en la mano causado por tu cara. O sea, yo puedo decir que vos le pegaste con la cara en la mano y no él con la mano en la cara. Ahí aparece otra cosa que es la intención, ¿está bien? Por eso dije que no hay que comparar los principios de acción y reacción con esto de la intención. No tiene que ver con querer o no querer. Tiene que ver con que suceden las dos cosas a la vez. Si alguien te pega a vos, quieras o no, le estás pegando al otro. Esto es así. Esto explica por qué cuando dos autos chocan, ¿sí? No importa quién chocó a quién, los dos se hacen bolsa. ¿O no? Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, ahí está. Entonces, quedó claro ya el principio de acción-reacción. No tiene que ver con las intenciones, tiene que ver que son fuerzas. Y acá, esto también para aclarar, las fuerzas siempre aparecen de a pares. Por más que nosotros trabajemos con una única fuerza, tenemos que entender que las fuerzas siempre aparecen de a dos. Por este principio de acción-reacción. Después, y ustedes me dicen, bueno, pero nosotros calculamos una resultante, hacia dónde se movía el cuerpo. Sí, bárbaro, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que cuando nosotros calculamos un sistema donde hay dos fuerzas y hallamos una resultante, en realidad hay cuatro fuerzas, ¿sí? Y la resultante sigue la misma. Así como está la resultante, que es hacia dónde se dirige mi cuerpo, aparece una fuerza contraria a esa resultante, que se llama equilibrante, que justamente, por eso el nombre equilibrante, es la que le da el equilibrio al cuerpo. Un cuerpo es afectado por dos fuerzas, se mueve hacia una dirección producto de la resultante. ¿Quién equilibra ese movimiento? Bueno, el equilibrante. ¿Y qué sería el equilibrante? Es una fuerza de igual dirección, ¿sí? De igual intensidad y sentido contrario. Se llama equilibrante. Estoy diciendo lo siguiente. Cuando nosotros hallábamos, ¿sí? Entre F1 y F2 una fuerza resultante, ¿sí? Si esta era mi fuerza resultante, aparece una fuerza de igual intensidad, que nosotros no la calculamos, de igual intensidad, de igual dirección, pero en sentido contrario, que se llama fuerza equilibrante. ¿Está bien? Nosotros no la calculamos, pero está. Está. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Medio loco, ¿no? Sí. Es medio loco, pero es así. Bueno. Voy a poner acá, voy a completar el dibujito porque me gusta completar los dibujitos nada más. Yo pensé, profe, que iba a ser al revés, pero no. ¿Qué cosa que iba a ser al revés? La flecha roja, digamos,
apuntando de arriba hacia la flecha negra. No te entendí muy bien porque medio que se Sí, cortó. no, pensé que iba a ser, digamos, que la flecha roja iba a estar apuntando hacia la negra. Digamos, de No. arriba hacia la negra, la línea negra. No, porque si no, no se te cumple esto. Ah, vos decís que desde acá, o sea, así. Claro, No. Bueno, es decir, si vos lo querés, ya te entendí lo que decís. Vos decís dibujarla acá, ¿por qué no la dibujó acá? No, claro. aparece acá, porque vos tenés que pensar que la fuerza resultante, en realidad, esta fuerza no existe. En realidad es hacia donde, nosotros cuando llamamos la resultante, es hacia donde se mueve el cuerpo. ¿Qué cuerpo? El que está acá. El cuerpo Ah, está acá, ok. ¿entendés? El cuerpo está acá, Sí, por eso no pasa eso. Entonces, bien, ahí está. Bueno, bien. Gracias. ¿sí? No, de nada. Profe, una Bien. consulta. Usted escribió acá algo de un link, pero ¿de qué era? En el chat. Yo les pasé el link del presentismo. Ah, bueno, no sabía. No Ahí. pueden entrar, esperen que lo voy a pegar de nuevo, ahora que me hiciste acordar, porque entró mucha gente después de que yo lo pegué, así que lo voy a volver a pegar. Ahí ya tengo respuestas. Lo bien, lo acabo de ver ahora. Sí. No. Está bien, no se preocupen. Copiamos acá. Abreviamos. No sé para qué hago esto si lo puedo hacer más fácil. Qué payaso. Podría Perdón haberlo- si le pensé algo. Lo podía copiar y pegar directamente, no hacer esto. Ahí está. Pegar. Bueno, ahí está. Listo, ahí tienen de nuevo el formulario, lo voy a cerrar acá, después lo veo. ¿Sí? Bien, vamos a ir acá entonces. Vamos a este es el primer principio, entonces, el principio de acción-reacción. Está buena la pregunta que me hiciste porque me hizo dar cuenta, tenía que dibujar el cuerpito, si no, claro, no tenía lógica lo que yo planteaba. Estoy hablando acá de que las fuerzas se contraponen y yo digo, ¿por qué acá no sucede? Bueno, porque en realidad la resultante no existe. La resultante que nosotros calculamos, recuerden que es como una fuerza que reemplaza todo mi sistema de fuerza, pero la fuerza no es aplicada acá, la fuerza siempre es aplicada en el cuerpo. ¿Tá? Así que está bueno lo que me hiciste, la pregunta que me hiciste. Vamos a segundo principio. Principio de masa. Ahora sí. Principio de masa. Y acá, este es el que todos conocen, como el de la ley de Newton, de la ecuación de fuerzas igual a masa por aceleración. De acá sale. El principio de masa, básicamente, todos lo entienden como eso, como que fuerza es igual, ¿sí?, a masa por aceleración. Entonces, ¿qué está diciendo? Básicamente, ¿qué está diciendo? Que yo multiplico la masa por aceleración y averiguo la fuerza. Sí, podría decir eso, pero también lo que más explica, o lo que más idea nos da, es de que todo cuerpo que tiene movimiento, ¿sí?, o que se encuentra en movimiento, es producto de una fuerza que fue aplicada sobre él, ¿sí? Y entonces podríamos decir, o podríamos calcular la fuerza que fue aplicada sobre ese cuerpo. Y no solo en un cuerpo que está en movimiento, ¿sí? También podríamos, en un cuerpo que tenía movimiento y dejó de tenerlo, podemos saber la fuerza que actuó sobre él. Es decir, la fuerza tiene la capacidad, como dijimos en dinámica, de generar movimiento, pero también tiene la capacidad de detener el movimiento. ¿Está bien? Cuando yo aplico una fuerza en un cuerpo que se viene moviendo a una cierta dirección y yo aplico una fuerza en sentido contrario, el cuerpo en algún momento se va a terminar deteniendo. ¿Se entiende? Así funcionan las fuerzas de rozamiento. ¿Qué serían las fuerzas de rozamiento? Bueno, todo aquello que se opone al movimiento. Cuando yo me desplazo en un vehículo, las ruedas tocan el pavimento y esa acción de tocar las ruedas con el pavimento le dan rozamiento, le dan mucha fuerza de rozamiento. Y que en un momento lo necesito y en otro momento no. Porque imagínense que para que un vehículo se pueda desplazar a ciertas velocidades tiene que tener tracción, tiene que poder agarrarse, tiene que poder rozar, tiene que tener mucho rozamiento con la superficie. Si yo pongo dos superficies planas, ¿sí?, dos superficies completamente planas y lisas, les cuesta mucho tomar velocidad. ¿Está bien? Esto es lo que pasa, por ejemplo, con los trenes. ¿Cómo se soluciona ese problema? Porque el hierro sobre el hierro patinaría. Bueno, haciendo
vehículos muy pesados. Los trenes son muy pesados, tienen muchos vagones, cargan mucha gente, entonces no se genera mucho contacto entre los metales y de esa manera se genera fricción, ¿tá? Pero cuando yo necesito velocidad, el rozamiento es una complicación, pero cuando necesito desplazarme, la fricción es algo necesario. Fíjense, un ejemplo de esto son los vehículos de carrera. Los vehículos de carrera tienen que manejar muy bien este equilibrio entre rozamiento, ¿sí?, que se produce entre las ruedas y todo lo demás, porque todo lo que me produzca rozamiento me va a ir frenando. Entonces vamos a pensar en un vehículo. ¿Dónde se produce rozamiento? Nosotros nos impulsamos por las ruedas, pero las ruedas en realidad no giran libremente. Están sujetas a unos ejes que son de metal y que van girando también rozando algo. Entonces lo que se hace se trata de lubricar, se trata de reducir. Ahí aparece, por ejemplo, la importancia de los, ¿cómo se llama?, de los rodamientos, los rulemanes. ¿Por qué? Porque los rulemanes son un montón de esferitas que rodean a un eje. A ver si lo puedo dibujar. No sé si me va a salir, ¿eh? No prometo nada. No, me quedó horrible, pero bueno. Vamos a ver si se entiende. No salió tan mal, ¿eh? Está mal, pero no tan mal. Bueno, está horrible, pero... ¿Sí? Y acá adentro tengo un eje. Bueno, este salió feo. Ese sí salió feo. Y acá adentro tengo un eje. Ahí está. Que el eje básicamente, ¿sí?, toca todas las esferitas. A ver si esto lo puedo modificar un poquitito. A ver, a ver. Bien, básicamente, para que se den cuenta, el del medio, vamos a colorearlo un poquitito. El del medio sería un eje, ¿sí? Y lo de los costados, las esferitas de los costados, son los rulemanes, vamos a decir. Entonces, ¿qué sucede? Sucede acá algo muy loco. El rozamiento se produce solamente en las zonas de contacto, o sea, acá, acá y acá. Y si ustedes se fijan, en realidad el rozamiento es muy poquito, porque es solamente la bolita que toca el eje. Entonces, los rulemanes tienen la función de generar poco rozamiento. Están sujetando algo, pero generan muy poco rozamiento. ¿Se entiende? Entonces, ¿esto para qué lo hacemos? Para que el cuerpo se mueva más libremente. Bien. Así todo, la rueda tiene mucho contacto con el asfalto y la necesito también. La necesito porque a cierta velocidad, ¿sí?, yo tengo que poder agarrarme de algo porque si no mi auto se estrellaría con cualquier pared y más, sobre todo cuando doblan. Y acá vamos a hacer uso de otro principio entonces, de por qué sucede lo que sucede, por qué necesito el agarre. Porque aparece el tercer principio, que es el principio de inercia. Y que va casi de la mano del principio de masa. Vamos a entender un poquitito el principio de inercia. ¿Qué sería el principio de inercia? El principio de inercia es la razón que nos hace a nosotros mantener un estado cinético, ya sea de movimiento o de quietud. ¿Sí? Ejemplo de esto, siempre se dan los mismos ejemplos, pero son los más fáciles de entender. Cuando yo estoy en un vehículo, en un colectivo, en un auto, lo que sea, y el vehículo está detenido, es decir, está en reposo, y de repente arranca, mi cabeza se va hacia atrás, ¿sí? Sobre todo si lo hace rápido. Mi cabeza se va hacia atrás. Bien, esto se explica por el principio de inercia. Mi cuerpo, ¿cómo está? Está en reposo. Está dentro de otro cuerpo que adquiere velocidad, ¿sí? Adquiere velocidad para alguna de las direcciones. Entonces, mi cabeza se mueve en el lado contrario de la velocidad porque quiere continuar en el estado cinético que se encuentra, en el de reposo. No quiere viajar para donde va a ir el auto. Imaginen que si va para atrás, mi cabeza se va para adelante. Si va para adelante, mi cabeza va para atrás. Siempre quiere volver a su estado original. Ahora, cuando nosotros ya adquirimos movimiento y ya nos formamos parte del vehículo, el vehículo va a 100 km/h y nosotros también, porque estamos dentro del vehículo.
Y de repente el vehículo frena de golpe. ¿Qué pasa con el cuerpo de la persona? Bueno, sale despedido hacia adelante. Por eso los airbags, por eso los cinturones de seguridad. El cuerpo sale despedido. ¿Por qué sale despedido? También por el principio de inercia. El cuerpo tiene un estado cinético de velocidad, ¿sí? De 100 km por hora en ese momento. Y cuando se aplica el freno, el cuerpo quiere seguir en ese estado cinético. Entonces quiere seguir viajando. Por eso sigue viajando, ¿sí? Y nos salimos despedidos hacia adelante. ¿Hasta qué? Hasta que otra fuerza actúe y nos haga detener. Que eso sería cuando impactamos con el piso varias veces, ¿sí? Y terminamos frenando el movimiento del cuerpo. ¿Está bien? Entonces, principio de masa y principio de inercia van de la mano. ¿Y la inercia de qué depende? Uno dice, no, la inercia depende de si se mueve, si no se mueve. No, la inercia depende de la masa. Mientras más masa tenga un objeto, más inercia va a tener, ¿sí? Esto explica por qué a un tren le cuesta tanta distancia frenar y a un auto tan poca. La diferencia de masa que hay entre un tren y un auto son muy, muy diferentes. ¿Está bien? Entonces fíjense que un tren para frenar tiene que empezar a aplicar los frenos como, no sé, si no exagero, son como 2-3 cuadras antes de llegar a la estación, si no me equivoco. Mientras que un auto frena en metros. Sí, pocos metros. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Bueno, perfecto. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Entonces vamos a hablar un poquitito acá del principio de inercia. Vamos a dibujar un vehículo así medio malo. El volantito acá. La butaca y la persona vamos a dibujar ahí adentro. Cómo voy mejorando, ¿eh? Estaba viendo eso, sí. ¿Vieron qué Otro maravilla? nivel, ¿eh? Y ya está, ya estamos. 3 clases más y ya está. Lo está dando todo, profe. ¿Vieron? Entonces viene acá, señor, ¿Qué lo hace con mouse, profe? Más bien, claro. Mirá, lo vi. Años de jugar al solitario. Por eso. No, entonces está el vehículo ahí, ¿sí? Bien. ¿Qué sucede? Principio de inercia. Si este vehículo arranca, ¿sí? Vamos a decir, fíjense que lo hice quietito. Parece que está así como en movimiento, pero era porque no quería dibujar con un trazo tan fino. Mi cuerpo se va a ir hacia atrás, ¿sí? Eso es lo que va a suceder en el principio de inercia. Cuando empiece el movimiento, mi cabeza, la cabeza de este sujeto, se va a ir hacia atrás. Por eso, los sistemas de seguridad, los cintos, todo eso. Y cuando este vehículo frene, ya le vamos a hacer ahí las luces, todo. Cuando este vehículo frene, ¿sí? Es decir, cuando yo haga una fuerza acá de frenado, mi cabeza se va a ir hacia adelante. Vamos a hacerlo en distintos colores para que se entienda, si no parece como que es todo lo mismo. Ahí está. Entonces, fíjense también que el principio de inercia, medio también que va de la mano del principio de acción-reacción. ¿Tá? Es decir, la fuerza que genera el frenado, vamos a decir en este caso, del auto, ¿sí? Es contraria a la que tiene el usuario, la persona que va manejando. Cuando arranca, la fuerza, el impulso que genera, ¿sí? Es contrario al de la persona, siempre. Es decir, como que van de la mano. Los 3 principios se estudian por separados para entenderlos, pero van siempre de la mano. Las 3 leyes juntas suceden en simultáneo. ¿Está? Bueno, ahí está, qué bien, ya está. Si no les gusta, vayan con otro profesor de física, ¿eh? No. Se ponía malo el tipo. Bueno, ahí está. Entonces, ¿quedó claro de esta manera? Principio de acción-reacción, principio de inercia y principio de masa. ¿Queda todo clarito? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Profe. Buenísimo, perfecto.
Sí, Entonces, profe. bueno, vamos entonces, las unidades ya las repasamos. A ver, ya dijimos que las unidades van a ser para la fuerza el newton, para la masa, no lo aclaré, pero lo vamos a aclarar ahora, en esta ecuación. Sí, vamos a aclarar las unidades. Entonces, vamos a ponerlo al de no, esto. La fuerza, entonces, siempre la vamos a medir ¿en qué? ¿En qué unidad? Newton. Newton. Perfecto. Newton. Buenísimo. La masa la vamos a estar midiendo ¿en qué? Kilogramos. Bien, perfecto. Y la aceleración la vamos a medir siempre en Metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. No confundan esta aceleración, ¿sí? No confundan la aceleración con la velocidad, ¿eh? Esta tiene el segundo al cuadrado, la otra tiene el segundo solo. ¿Por qué les digo esto? Porque en impulso y cantidad de movimiento, por ejemplo acá, que no lo puse, ¿dónde lo puse? La velocidad la medimos en metros sobre segundo. Esto y esto, que era impulso, cantidad de movimiento, esto no es Newton, ¿eh? Ojo, no confundir con Newton. Lo vamos a poner, vamos a aclararlo. Porque si no se me pueden llegar a... No confundir con Newton. ¿Se entiende, no? La cantidad de movimiento y el impulso no se miden en Newton. Sí, profe, se entiende. Bien, perfecto. Bien. Perfecto. Creo que la próxima compra que me tengo que hacer, que me voy a hacer, tiene que ser una tableta para poder dibujar esto más fácil. Si no tardo mucho. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios para que vayamos entendiendo un poquitito. Profe, disculpe antes que siga. En el gráfico anterior donde estaba el autito, era el principio de masa la fórmula, ¿no? Son los dos. Son los dos, Maxi. Puse los dos. Bueno. A ver. Sí, escuché que me había dicho que eran, que estaban relacionados. Sí, sí. Bien, ahí está. Esta formulita sí es del principio de masa. Es decir, de los tres principios, el único que tiene fórmula es el principio de masa, que es este. Pero van todos de la mano, ¿sí? Principio de inercia, ¿por qué? Porque el principio de inercia es lo que les decía recién. Mientras más masa tenga, más inercia va a tener el cuerpo, ¿sí? No más que nosotros no medimos la inercia. Siempre lo único que podemos medir es la fuerza, la masa o la aceleración. No medimos la inercia, pero bueno, mientras más masa tenga, más inercia va a tener también, ¿sí? Lo mismo pasa con principio de acción-reacción. Nosotros, para saber cuánto es la acción y cuánto es la reacción, necesitamos conocer la fuerza, ¿sí? Y una vez que nosotros conocemos la fuerza, podemos saber si un cuerpo se va a mover o no. Pero que se mueva o no, no depende solo de la fuerza, sino que también depende de qué cuerpo tenga más posibilidad de moverse. Si nosotros aplicamos fuerza a algo que está estático, nunca se va a mover. ¿Se entiende? Y en consecuencia, ¿quién se va a mover? Y se va a mover el otro. Por eso, por ejemplo, había un dicho que decía que por qué la mula movía a la carreta si la carreta hacía la misma fuerza que la mula, una cosa así. Entonces la respuesta era, bueno, porque la mula no le hace la fuerza a la carreta, sino que hace la tierra y la tierra le hace la fuerza a la carreta. Decía, ¿se entiende? Medio complicado. Pero si lo piensan es así. La mula no tira de la carreta, la mula se esfuerza contra el piso, ¿sí? Genera una fuerza en el piso, una fuerza de rozamiento para poder moverse. Entonces la Tierra devuelve una fuerza de igual intensidad. Ahora, ¿quién tiene más masa? ¿La Tierra, la mula o la carreta? La Tierra, ¿sí? Por eso los que más se van a mover son la mula y la carreta, no la Tierra. ¿Está bien? Medio complicado, ¿no? O sea que a mayor masa, menor aceleración. Podría ser. Y seguramente, sí, porque la fuerza es la misma, sí. Sí. Está bien tu lógica, porque vos lo pasaste de acá. Como la fuerza es la misma y la masa es muy grande, esta aceleración es muy chiquita, ¿sí? Esto, si lo pensás, cada acción que nosotros generamos, modificamos la aceleración de la Tierra, según la física. ¿Esto es real? Sí, es real, pero la modificamos tan poco, que la Tierra ni cosquilla. ¿Sí? No me acuerdo quién había dicho alguna vez que si todo el continente asiático se pusiera de acuerdo y saltara al mismo tiempo,
el otro hemisferio sentiría la vibración. Y es verdad, no está tan equivocado. ¿Sí? No está tan equivocado. Es decir, no lo vamos a percibir que te va a vibrar los cuadros y todo, pero alguna modificación hace en el momento. ¿Está? Estamos hablando de mucha gente. Bien, acá les voy a preguntar algo, un supuesto, algo medio ilógico, pero para ver si entienden todo esto que estábamos viendo de los principios. Vamos a suponer, esta es la Tierra, y esto es un hipotético, ¿no? Esto es un hipotético, entonces logro perforar la Tierra de lado a lado. ¿Sí? Vamos a decir como que le hago un orificio, un eje a la Tierra. Y suelto un cuerpo acá. Acá, en esta... Pero... Acá arriba, suelto un cuerpo. Vamos a poner un cubo así. ¿Qué va a pasar con ese cubo? Va a caer hacia el centro, a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, ¿va a caer? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Va a caer con una aceleración Sí, profe. de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Tal cual, como dice acá el compañero, va a caer con esa aceleración. Bien, ¿y hasta dónde va a caer? Algunos dicen que hasta el centro de la Tierra, O sea, hasta acá. pero en realidad debería seguir el camino. ¿Por qué debería seguir el camino? Porque la fuerza de atracción de la gravedad es la misma en todos los sentidos de la esfera. Bien, Se pero no es... choca, ¿Por qué? se choca, no se choca, si es redondo supuestamente chocaría, daría. No, pero yo perforé la Tierra de lado a lado. Bien. La perforé de lado a lado. Entonces yo voy donde está ese gran agujero y suelto un cuerpo. Entonces, bien, lo que me dicen ustedes va a caer con una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. También este valor medio que se va a modificar porque le saqué más a la Tierra, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que no. El cuerpo cae con esa aceleración. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el centro? Y cuando llega al centro, ¿qué queda? ¿Flotando en el lugar? Para mí sigue de largo. ¿Por qué? Pero no tiene otra fuerza como para que lo pueda detener, digamos. Siempre, acordate que siempre las fuerzas son de a dos. Otra fuerza va a haber, que es la fuerza normal. Listo, está bien. Pero no importa. Va a Yo haber también una creo que va a ser. resistencia al También, cuerpo. sí. También va a haber una resistencia, eso seguro, ¿sí? Pero vamos a suponer que esa resistencia ni lo mueve el cuerpo, porque como va en ese, por ejemplo, ese agujero que puede ser un caño, por así decirlo, sí, tiene poca interacción con el aire y entonces... Profe, pero si usted, ahí porque nosotros lo estamos viendo en 2D y estamos imaginando que cae de arriba hacia abajo. Si usted lo Sí. suelta del otro lado va a pasar exactamente lo mismo. Bueno, está bien, no importa. Yo le puse acá arriba hacia abajo, pero si ves de abajo hacia arriba, lo mismo, ¿no? De hecho, en el universo no hay arriba abajo ni abajo arriba. Esos son Exacto, parámetros por que eso ponemos. creo que No. quedaría en el medio. O No sea, se va a el ir cuerpo- frenando hasta que la misma fuerza que se ejerce por el otro lado la frene, profe, A ver, ¿qué fuerza sería que se genera por el otro lado? y la misma que hace que caiga el cuerpo, ¿Quién es la que hace que caiga el cuerpo? la gravedad. La profe. gravedad, La profe. gravedad. La gravedad. Exacto. Entonces, cuando llega al medio, la gravedad le va a decir al cuerpo, detenete ahí. No, lo va a ir frenando de a No, va poco. a seguir. No, pero va a caer con menos velocidad, ¿puede ser? Va a seguir cayendo con menos velocidad. Vamos a suponer que nos damos vuelta y estamos acá en Asia, y yo veo que un cuerpo viene ascendiendo. Es decir, de repente veo que un cuerpo, en vez de caer, sube. Sube solo. ¿Se entiende? Sí. Acá vamos a pensar esto. Si este es el centro de la Tierra, ¿sí? Me quedó medio feo. ¿Qué Sería tipo tiro vertical, o sea, en lo acá, que acá sería una caída libre. ¿Y dónde hasta sería la caída mitad del centro de la Tierra para el lado contrario, el lado opuesto, sería tiro vertical. Exacto. Acá tenemos una caída libre. O Y sea acá que va a ir tenemos- pasando de un lado hacia el otro hasta terminar de equilibrarse y quedar en el medio. La pregunta es, ¿se va a quedar en medio? Tiro vertical. Complicado de pensar esto, ¿eh? Pero esto es para ver si se entiende bien. A ver, esto es muy sencillo. Va, no es sencillo en realidad. Pero imagínense lo siguiente, si estamos hablando de los principios de las leyes de Newton,
este cuerpo que empiece a caer va a tener inercia, ¿sí? Es afectado por la gravedad, como me dicen ustedes, y tiene inercia ya, porque ya tiene movimiento. Sí, Entonces, va a quedar en el medio. cuando llegue al centro, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿La gravedad deja de afectar? No, la gravedad acá, vamos a decir, tiene un valor positivo, y la gravedad acá tiene un valor negativo, pero sigue estando. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo llega hasta el centro, con una velocidad que habría que calcular, pero acumula mucha inercia. Mucha inercia acumuló. ¿Por qué? Porque la inercia, si bien yo les dije que dependía de la masa, también depende de la velocidad que lleve. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Tiene mucha cantidad de movimiento ese cuerpo. Esa cantidad de movimiento va a hacer que el cuerpo siga viajando, por inercia, siga viajando, ¿sí? Y siga desacelerando, vaya modificando su velocidad hasta que se haga cero la velocidad. ¿Cuándo se va a hacer cero la velocidad? Acá. Si suponemos esto una esfera perfecta, se va a hacer cero cuando llegue acá, cuando haya recorrido la misma distancia con G negativa que con G positiva. ¿Se entiende? Se quedaron como... O sea, profe, Sí, se entiende, profe. sí se entiende, o sea Sí, que profe, se entiende. la fuerza va a seguir, pero con menos velocidad hasta que no tenga más velocidad y se va a quedar quieto, digamos. Sí, pero se va a quedar quieto, pero no tiene nada que lo sostenga. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer el cuerpo? Va a subir. O sea, sí, ahora va a ser, vamos a suponer que estamos en China, los chinos van a ver una caída libre. Le pega un chino en la cabeza y ahí queda. Va a seguir siempre moviéndose Eso depende de de cómo lado a uno lo lado, ve, digamos, en realidad, como ¿no? si fuera un imán. Exacto, exacto. Se va a producir acá una caída libre que va a pasar por acá y va a llegar acá y yo voy a ver, yo que estoy acá, voy a ver un tiro vertical. Claro, depende de la posición que uno esté mirándolo. Claro, depende de la posición, pero siempre va a suceder lo mismo. Voy a ver una caída libre y un tiro Claro, vertical. Caída libre sí, y un tiro vertical. Eso igual es como el principio de tiro vertical, que tarda lo mismo en subir que bajar. Al tener el mismo tiempo, nunca frena. Exacto, acá se generaría el movimiento perpetuo. ¿Sí? ¿Qué sería el movimiento perpetuo? Y acá encontramos el motor perfecto. Algo que genera energía sin aporte de nada, solamente ¿sí? Teniendo en cuenta la acción de la gravedad. El cuerpo estaría todo el tiempo subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿Sí? Obviamente esto es imposible por varios factores. Primero, que no puedo perforar la Tierra. Segundo, que el aire acá va a interferir y en algún momento el cuerpo se va a detener. ¿Tá? Pero básicamente esto es lo que pasaría si pudiera perforar la Tierra y dejar caer un cuerpo en el centro del agujero. ¿Tá? Y ahí se aplica, se aplican los principios, ahí ustedes aplican los principios de las leyes de Newton. ¿Está bien? Estos principios, que se le dicen leyes también, se llaman leyes porque es imposible de que no se cumplan. ¿Sí? Las leyes de Newton se cumplen, en la Tierra se cumplen todas las leyes de Newton y siempre. No hay forma de que si yo, vamos a suponer que hago un agujero y no llegué al centro, pero hago el agujero y suelto el cuerpo, esto va a suceder, el cuerpo va a caer y va a sufrir una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por eso es una ley, ¿está? Y todo esto tiene que ver con los principios que descubrió Newton, que son leyes, y con, bueno, con cómo actúan las fuerzas, que es todo lo que estuvimos viendo. ¿Queda claro, gente? ¿Alguna duda? No, queda claro, profe. Bueno, entonces, Newton, para la física, es uno de los padres de la física, es uno de los padres de la física clásica, ¿está bien? Hoy por hoy no se le da mucha bola a Newton porque ya no hay mucho más que investigar que él no haya descubierto, ¿está? Miren lo que puse, tiro vertical, nadie me dice nada, pero... Vamos a poner una R acá, y quedó como que nadie vio nada, vertical. Profe, Entonces, igual se entiende. Sí, bueno, pero para que no digan el profe no sabe escribir. Bien. Entonces, ya tenemos acá los principios de Newton, la cantidad de impulso y cantidad de movimiento. Me faltaría hablar un poquitito de lo que es momento de una fuerza. Pero, a ver, son las 7:30. Hacemos, como siempre, un pequeño recreo y volvemos a las 8. Perfecto. Dale, profe. ¿Sí? Bueno. Ok, profe. Vamos a hacer Quedamos como siempre, así abierto, todo apagado, cámara y voz. Sí, a las 8 volvemos y seguimos, que me falta una cosita nada más, que es la cuestión de momento. Y ya terminamos por hoy. Profe, disculpe. ¿A qué hora volvemos? A las 8. A las 8 va buenísimo, gracias.
No, de nada. Dale, profe, desactivamos la cámara y esperamos. Desactivan la cámara, el micro, ¿sí? Salvo que me quieran preguntar, alguien se quiera quedar a preguntarme algo, me quedo acá un ratito. Si no, sí, desactivan la cámara y el micro y después nos vemos. Bueno. Yo también desactivo mi cámara. Y desactivo mi micro.
Hola Oscar, te admití ahí porque estamos en recreo. Ahora en un ratito, a las 8 volvemos. Para que no se... le digo, no. ¿Cómo? Le digo, ¿sabe qué tiene que hacer?